Bueno, entonces seguimos con el próximo bloque de 3 y la primera charla va a ser de Pablo Pavón, que va a hablar sobre el empleo de escenas 3D, el aprendizaje del sistema diédrico, experiencias en el aula. Que no venía por eso. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Pablo Pavón, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial y doy clases en el área de expresión gráfica en la ingeniería. La pequeña breve ponencia que traigo aquí es una experiencia en el aula que se desarrolló no en esta universidad, sino en la Universidad de Córdoba, que es de la universidad de la que procedo, junto con dos profesores del Departamento de Ingeniería Gráfica de la Universidad de Córdoba. Y bueno, pues son dos experiencias similares que se desarrollaron en dos cursos académicos diferentes, intentando pulir un poco las deficiencias que encontramos en el primer año. Entonces, ¿por qué surge esta idea? Bueno, pues la idea surge porque nos dimos cuenta que en algunos momentos el método de enseñanza tradicional de lo que es el dibujo técnico en las asignaturas de primero de las ingenierías, pues bueno, pues presenta alguna serie de inconvenientes, ¿no? Alguna serie de inconvenientes en cuanto al empleo de la pizarra como único elemento o como las presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, como método un poco más novedoso. ¿En qué me baso, ¿no? ¿En qué nos basábamos o dónde encontrábamos esas desventajas? En primer lugar, una de las principales competencias que aparece en las fichas de las asignaturas de dibujo técnico de primero en la ingeniería es que el alumno adquiera una capacidad para tener mayor visión espacial. Entonces, esto realmente es una tarea algo compleja porque el desarrollo de esta competencia pues, es muy heterogénea en el aula. Hay alumnos que tienen mayor capacidad para desarrollar con más facilidad su visión espacial y otros pues, que necesitan un poco de más tiempo o otra serie de recursos. ¿Y qué es lo que ocurre con los métodos tradicionales? Bueno, pues que comienzas dibujando en la pizarra o muestras un PowerPoint y generalmente es complicado luego retomar, si hay algún momento alguna duda de algún alumno, retomar exactamente la explicación y se comienza a emborronar un poco el dibujo. Y en el caso de la presentación, pues nada, es una diapositiva que aparece y cuando se pasa a la siguiente, bueno, pues el dibujo que se estaba explicando desaparece. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió? Bueno, pues sería la inclusión como material de apoyo, y digo como material de apoyo porque no se olvida lo que sería el sistema tradicional de enseñanza, de generar escenas y elementos en 3 dimensiones que pudiesen ayudar a comprender el sistema diédrico, ¿no? Que era en el que estábamos trabajando. La principal característica no era simplemente elaborar una serie de escenas y podérselas mostrar al alumno, sino que el alumno tuviese la posibilidad de poderlas manejar a su demanda. Entonces, las escenas estas en el propio aula se le facilitaban al alumno y el alumno las tenía mientras el profesor continuaba explicando, de forma que si necesitaba estar más tiempo o menos tiempo con ellas era una cuestión arbitraria del propio alumno. Como digo, traigo aquí 2 experiencias, están basadas en la misma idea, pero sin embargo, bueno, la primera pues tuvo una serie de dificultades o desventajas que intentamos pulir con la siguiente experiencia. Entonces, lo que hicimos fue elaborar una serie de escenas estereoscópicas que lo que nos permitían era que el alumno podía comenzar a ver en 3 dimensiones las escenas que estábamos planteando en un plano que sería en el sistema diédrico. En este caso, bueno, pues esta tecnología, digámosle así, nos permitía representar pues, elementos simples en el espacio, puntos, rectas, algunas superficies planas y poco más. Entonces, lo que se hizo, bueno, como digo, bueno, pues es hacer un modelado 3D de diferentes piezas y figuras y a partir de ahí sacar escenas estereoscópicas. Entonces, bueno, pues con las gafas estas que se utilizan igualmente en los cines, ¿no? Para ver las escenas en 3D, pues se permitía pues, visualizar y darle cierta profundidad, cierto realismo a la imagen que tenía el alumno. Entonces,
acompañando, por un lado, lo que serían las explicaciones tradicionales en diédrico, el alumno también podía ver qué estaba ocurriendo realmente en el espacio en 3D. De esta primera experiencia, bueno, pues, ¿qué desventajas tenía? Pues que, claro, el tema de tenerse que poner y quitar las gafas y no permitía de forma simultánea atender a lo que era la explicación y poder ver de forma simultánea la escena en 3D. Entonces, para solucionar esto, hicimos al año siguiente otra experiencia diferente en cuanto a la metodología que utilizamos para generar esas imágenes o esas escenas en 3D. Entonces, en este caso le incorporamos un elemento también que nos parecía interesante, y era que las imágenes no fuesen solamente fijas, porque a fin de cuentas ellos podían montar esa imagen en 3D, pero era también como si fuese una foto fija. Lo que hicimos fue incorporar un entorno dinámico de escenas tridimensionales, de forma que el propio alumno podía rotar y girar la imagen en función de su demanda. En este caso, entramos en una parcela más del sistema diédrico en cuanto a intersecciones, porque vimos que quizás ahí era más interesante utilizar esto. De este modo se creó también una interfaz dinámica en la que había una serie de botones y estaba estructurado por capas, de forma que el alumno podía activar y desactivar una serie de elementos, las proyecciones de los elementos, si quería visualizarlas o no, y como digo, también posibilitaba hacer una relación de zoom y girar esas imágenes, ¿no? Aquí tengo un par de muestras, la de la derecha sale un poco borrosa, pero bueno, sería la intersección de un plano horizontal con un triángulo. Entonces, como aparece en pantalla, pues como digo, era una interfaz que había diferentes tipos de botones y además podía hacerse ese zoom y girar la imagen. Todo eso sería de material de apoyo para el tema que se estaba explicando en ese momento, que eran intersecciones en el sistema diédrico. Para evaluar esta experiencia, pues nos basamos en la elección teníamos las asignaturas partidas en 2 grupos de prácticas, utilizamos un grupo de prácticas como control, digamos que fue ese grupo al que se le impartió una docencia tradicional, llamémoslo así, sin el uso de ninguna de las herramientas que habíamos mostrado anteriormente, y luego el otro grupo de prácticas, el grupo experimental, se le proporcionaba, además de la sesión tradicional, estas imágenes que, como digo, ellos podían manipular, porque tenían los ordenadores delante y podían ellos manipular a su antojo con respecto o conforme avanzaba la clase. Al finalizar la sesión, que era de 1 hora y media, se planteaban 2 ejercicios a resolver. Para ambos grupos eran exactamente iguales. Y bueno, midimos un par de parámetros, sería la calificación media y el tiempo empleado en resolver los ejercicios. Entonces, bueno, así un poco a grosso modo, y uniendo las 2 actividades, las 2 experiencias, pues vimos que las calificaciones mejoraban entre un 15 y 17%, y bueno, el tiempo en el que se reducía el tiempo empleado en resolver los ejercicios, bueno, pues variaba poco, entre un 5 y un 8%. Quizás eso no fuese tampoco muy relevante. Estos serían un poco los datos así un poco cuantitativos, ¿no? Pero luego lo que queda de aquella experiencia, ¿no? Quizás los alumnos que realmente mostraban interés en tratar de entender cómo a partir de un sistema diédrico en un plano se montan las imágenes en 3D, bueno, pues realmente ellos eran capaces de entender lo que se les estaba explicando, bien sea por el método tradicional, porque estuviesen en un grupo, o con el soporte, ¿no?, de las escenas en 3D. Pero sí es cierto que el empleo de estas escenas les permitía al alumno tener mayor rapidez para luego seguir avanzando en la materia. Es decir, no siempre se le proporcionaban las imágenes en 3D, pero en las siguientes clases ellos ya tenían esa capacidad, digamos, un poco adquirida para poder rápidamente entender lo que se estaba haciendo en plano y entenderlo en 3 dimensiones. Pues esto sería toda la presentación y lo que yo quería transmitiros, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Gracias.